me corresponde a mí la conferencia sobre anticoncepción posparto. Voy a primero contarles la importancia, por qué es importante la anticoncepción posparto. Para los que no me conocen, soy el doctor Camilo Rodríguez y Fuentes. Actualmente soy el jefe de ginecología obstetricia de la Fundación Santa Fe. Soy egresado de la Universidad del Bosque de pregrado y el Hospital Lorencita Villegas de Santos en posgrado, Universidad del Rosario. Y no tengo conflicto de intereses, declaro no tener conflicto de intereses en esta presentación. Como ustedes ven, vamos a primero que todo hablar de la resolución número 3280 del 2018, en el cual se establece la ruta de atención integral y mantenimiento de la salud en las pacientes de la población materno-perinatal y establecen directrices para todo el manejo de nuestra paciente obstétrica y en la ruta integral de atención. Y esta resolución que fue publicada en el 2018 nos dice que toda paciente que esté en un posparto se le deben suministrar anticonceptivos, pero esto es muy importante, antes de la alta hospitalaria, es decir, que supuestamente todas nuestras pacientes deberían salir con un método de planificación en el posparto de manera obligatoria si bajo decisión informada se ha optado por ello. Y ellos recomiendan que toda paciente que tenga, que esté en el periodo posparto se le deba colocar durante las primeras 48 horas un dispositivo intrauterino según la elección de la mujer y criterios de elegibilidad y realizar un procedimiento de acuerdo al protocolo. Realizar una obstrucción, una oclusión tubárica bilateral en la paciente que desee una planificación definitiva, aplicación de un implante subdérmico de progesterona, colocación de una inyección de acetato de medroxiprogesterona, entrega de un método hormonal oral de solo progestina con indicaciones de uso o tratamiento, entrega de condones según necesidad de la mujer y otros anticonceptivos no incluidos en el plan de beneficio en condiciones médicas especiales. Todas las veces que tenemos visitas de Secretaría de Salud y nos solicitan que todas nuestras pacientes tengan un método anticonceptivo en el posparto antes de salir del hospital, pero ya les explicaré cómo lo estamos manejando nosotros. Esto es lo que dice la resolución 3280 y es de estricto cumplimiento. Sin embargo, si ustedes ven la frase arriba, dice siempre y cuando se ha optado por una decisión informada por parte de la paciente. Entonces vamos a hablar sobre los diferentes métodos que tenemos. El comité del Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras en el 2018 hacen una redefinición sobre la importancia de la visita posparto. La visita posparto debe ser una visita que debe ser muy especial y la paciente debe siempre elegir un método anticonceptivo posparto, pero el mejor momento para elegir este método anticonceptivo es mientras aún está embarazada. De ahí la importancia que durante la consulta, las últimas consultas prenatales, hablemos con nuestras pacientes sobre qué método anticonceptivo van a utilizar en el posparto. Muchas veces vemos que la paciente en el puerperio inmediato no tiene un método o no ha elegido su método de planificación. Es importante que lo hablen con su médico tratante para que en la historia clínica de egreso ya quede consignado cuál es el método que ella va a utilizar y de esta forma podamos cumplir con la resolución 3280. Y se pueden iniciar los métodos inmediatamente después de que el paciente tenga su bebé y antes de salir del hospital. Pero es muy importante que esta paciente lo haya conversado con su obstetra, lo haya conversado durante el ingreso al hospital y que ya tenga claro el momento de salir con qué va a planificar y que quede consignado en la historia clínica cuál es el método que ella va a utilizar. ¿Cuáles son los objetivos de esta consulta posparto? Toda paciente debe tener una cita entre las 3 y 12 semanas del puerperio. Sin embargo, nuestra resolución también dice que toda paciente debe tener a los 7 días posparto un control con su obstetra. La Organización Mundial de la Salud dice que 3 semanas, pero la resolución 3280 es clara que la paciente a los 7 días del posparto debe tener una consulta con su obstetra, no solo para hablar de planificación o para tener en cuenta lo que se va a hablar de planificación, sino para poder detectar si esa paciente está desarrollando una preeclampsia, si está infectada,
y muchas otras cosas, si está teniendo la lactancia adecuada y muchas otras cosas que se pueden hablar en esa consulta posparto, que no debe ser una consulta rápida, sino debe ser una consulta muy importante en nuestras pacientes obstétricas. También se debe determinar el seguimiento multidisciplinario en pacientes con hipertensión y sobre todo hablar de anticoncepción. Si no se habló en la última consulta prenatal, pues la debemos hacer en la consulta postnatal como máximo a los 7 días de que la paciente tenga el egreso hospitalario. Las recomendaciones del Colegio Americano es que esta consulta debe optimizar la salud de la madre y del infante en cuanto a sus planes de reproducción, al periodo intergenésico y a la contracepción, y debe haber una guía anticipada que comienza en el control prenatal de cada paciente. Se debe discutir el tema de lactancia materna, se debe discutir, ver cómo está la salud emocional, si la paciente está deprimida, si no está deprimida. Todo debe quedar consignado en la historia clínica, establecer si la paciente tiene problemas de salud mental, diabetes, hipertensión, hablar de planificación familiar, discutir el deseo reproductivo que no debe ser menor a 6 meses y explicarle muy claramente cuáles son los riesgos de un nuevo embarazo antes de los 18 meses. Periodos intergenésicos cortos se relacionan con menor tasa de partos vaginales en pacientes con cesárea previa. Todos conocen muy bien los protocolos de parto vaginal con cesárea previa, en los cuales hay unos requisitos especiales del tiempo mínimo que una paciente debe tener para poder tener un parto vaginal después de una cesárea previa. Y la Organización Mundial de la Salud define el periodo intergenésico de acuerdo a la edad, la fecundidad, la fertilidad y el acceso a las condiciones socioeconómicas de cada población. Si ustedes ven esta guía del control prenatal de la Secretaría de Salud, que es la que nos rigen cuando nos visitan a nuestros consultorios, ustedes ven en el punto 9 que en la consulta prenatal se debe hablar de planificación familiar. La paciente debe conocer si las causales de interrupción voluntaria del embarazo, se debe tocar el tema de lactancia y todos estos parámetros nos dan una puntuación de 10. Acuérdense que cuando la puntuación está entre 95 y 90, se requiere intensificar el mejoramiento de los aspectos. Entonces, en todas nuestras consultas prenatales, nosotros tenemos que darles información a nuestras pacientes sobre planificación, interrupción voluntaria del embarazo, lactancia materna y vacunación. Posteriormente aparecen estas estrategias que fueron implementadas en el 2015 de la Organización Mundial de la Salud y nos dicen por qué es importante la planificación posparto. La planificación posparto previene embarazos no deseados y espacia los espacios intergenésicos. Es una oportunidad para ofrecer contracepción por estar en un medio hospitalario y con personal experto en salud. De ahí la importancia de poder tocar nuestro tema en el control prenatal y en el momento exacto después del parto y al ingreso a los hospitales, con el fin de que toda paciente tenga claro con qué va a planificar después de que tiene su parto y ojalá salgan con los métodos de la misma institución. 9 de cada 10 mujeres desean planificar en el posparto, pero solamente una de cada 7, pero una de cada 7 no lo realiza. Y la planificación posparto previene 1 a 3 de todas las muertes maternas. Se previenen muertes infantiles, ya les mostraré más adelante una gráfica de cuántas muertes infantiles en el mundo se previenen si tenemos un periodo intergenésico menor a 2 años, y periodos cortos entre embarazos proporcionan aumento de partos pretérminos, retardo de crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer, con un incremento en la mortalidad perinatal si el embarazo ocurre en el primer año posparto. Toda mujer debe ser informada sobre los métodos existentes y así establecer su plan de anticoncepción idealmente por 2 años después del parto, dice la Organización Mundial de la Salud. Y esta gráfica nos muestra claramente que si nosotros tenemos un periodo intergenésico mínimo de 24 meses, evitaríamos 893,000 muertes infantiles en el mundo, y si tenemos un periodo intergenésico de mínimo 36 meses, se evitarían 943,000 muertes adicionales en países de bajo desarrollo a nivel mundial. Otras justificaciones es que el análisis de demografía muestra que el 95% de las mujeres que cursan con un periodo intergenésico de 0 a 12 meses
desean evitar el embarazo en los 24 meses siguientes, pero solo el 70% de ellas, es decir, del 95, solo el 70 de ellos, el 70% no usan métodos anticonceptivos. Es decir, que únicamente el 25% de todas las mujeres que están queriendo planificar en el posparto, solamente el 25% lo hacen. Y con esta planificación podríamos reducir la mortalidad materna en un 30% y 10% la mortalidad infantil, y está asociado a bajo paso al nacer, nacimientos prematuros y neonatos pequeños para la edad gestacional. El mayor riesgo ocurre si tenemos periodos intergenésicos breves, especialmente menores de 12 meses, y si todas las parejas esperaran por lo menos 24 meses para concebir, la mortalidad en menores de 5 años disminuiría en un 13%, y si esperan 36 meses, pues la mortalidad disminuiría en un 25%. ¿Cuándo ocurre la ovulación? Los estudios han concluido que la primera menstruación en las pacientes ocurre entre los 45 y 64 días posparto. Sin embargo, la ovulación ocurre entre el día 45 y 94. Sin embargo, a pesar del tiempo, se ha establecido que se han establecido ovulaciones más tempranas. Por lo tanto, lo importante es que las pacientes planifiquen desde el mismo día que egresan del hospital, o en lo posible después del día 21. Ya toda mujer debe tener un método anticonceptivo en el momento del posparto. Por eso la Organización Mundial de la Salud también nos indica que los anticonceptivos no son necesarios en los 21 días posparto, pero realmente estamos utilizando los métodos de anticoncepción hormonal, principalmente los de progesterona solo. Los debemos iniciar inmediatamente la paciente tenga el parto, y lo podemos utilizar, como les mostraré más adelante, según los criterios de elegibilidad a partir del día 1 posparto. Hay aquellas mujeres que con amenorrea y lactancia, o sea, que utilizan el denominado método de lactancia amenorrea. Es importante que este método es seguro, pero requiere que las pacientes sean muy juiciosas. No deben interrumpir tomas, deben tener lactancia de manera permanente, por lo menos cada 4 horas, y realmente el riesgo puede ser mayor si la paciente no es juiciosa en el momento de la lactancia. Este método es un método temporal de control de natalidad basado en forma natural, que en el cuerpo evita la ovulación cuando una mujer está amamantando. Requiere, lo que les estaba diciendo anteriormente, lactancia exclusiva y frecuente, con un tiempo que no debe ser mayor a 4 horas entre cada toma. Y este método no es práctico en muchas mujeres, por lo cual lo hace relativamente inseguro. Es una forma de control de natalidad y no cuesta nada. Sin embargo, si la paciente no es juiciosa y la paciente no hace esos periodos cortos de lactancia de cada 4 horas, pues puede correr el riesgo de ovular y tener un embarazo no deseado. La guía de embarazo y puerperio de la Organización Mundial de la Salud nos indica que pacientes que no tengan riesgos de alteraciones de la coagulación no deben recibir anticonceptivos orales combinados antes de 3 semanas, y todas las mujeres que tengan un riesgo de trombosis o riesgo de tromboembolismo venoso, este periodo debe extenderse hasta 42 días. Como lo hablamos en todas las guías de termoprofilaxis que presentamos, pacientes que tengan riesgos de trombosis no deben utilizar anticonceptivos orales combinados, preferiblemente nunca. El doctor Castro más adelante nos va a hablar de ese tema de trombosis y anticoncepción, pero estas pacientes que son de alto riesgo no deberían recibir por ningún motivo un anticonceptivo oral combinado antes de los 42 días, porque ya lo hemos visto que el periodo trombótico mayor ocurre hasta los 42 días posparto. Y es muy importante, tenemos en el país muchos anticonceptivos de solo gestágeno, de solo progesterona, que se pueden utilizar desde cualquier momento del parto y se pueden utilizar sin restricción. Contamos con moléculas exclusivas como la drosperinona, 4 miligramos, o el desogestrel, que lo podemos utilizar de manera inmediata en el momento del parto para que la paciente tenga un perfil de seguridad inmediato desde el momento que sale de nuestra institución. Los criterios de elegibilidad también dicen que los dispositivos del levonorgestrel, como le preguntamos al doctor Vargas anteriormente,
no se pueden utilizar, o ya sea la T de cobre, los dispositivos intrauterinos de levonorgestrel entre las primeras 48 horas y solamente después de las 4 semanas, ya que las pacientes que se encuentran amamantando pueden tener un mayor riesgo de expulsión de estos dispositivos, por lo tanto, nunca colocarlos antes de las 4 semanas, porque generalmente son expulsados si la paciente se encuentra lactando. Es decir, se deben colocar antes de las 48 horas o después de las 4 semanas en el periodo posparto. Los criterios de elegibilidad, ya el doctor Zorro les habló de los criterios de elegibilidad de los anticonceptivos según la Organización Mundial de la Salud, categoría 1, 2, 3 y 4. No les voy a repetir esto porque ya el doctor Zorro lo explicó y vemos que la categoría 1 y 2 son realmente, en la categoría 1 es en las que no existen restricciones y la categoría 2 son las que tienen ventajas, que las ventajas superan los riesgos teóricos o demostrados. Vemos cómo esta es la gráfica de anticoncepción posparto de la Organización Mundial de la Salud, en donde vemos que todas las mujeres en las 48 horas iniciales pueden utilizar un dispositivo intrauterino o después de las 4 semanas, ya sea la T de cobre o el endoceptivo de levonorgestrel. Indican que la esterilización femenina también se debe hacer de forma temprana o después de las 6 semanas posparto. La esterilización masculina, pues inmediatamente. El uso de condones espermicidas, el uso de anticoncepción de emergencia, y en las mujeres que se encuentran, que están amamantando, pues dice la organización que deben utilizar métodos de progestina solo a partir de las 6 semanas, pero vemos como en estas guías de práctica, de la mejor práctica del colegio inglés, vemos como desde el comienzo del posparto podemos utilizar las píldoras de solo progesterona a partir del momento del nacimiento de manera inmediata, al igual que el dispositivo intrauterino las 48 horas, en los implantes contraceptivos, la esterilización femenina o la esterilización masculina. Pacientes que están lactando, pues recomiendan también el método de lactante amenorrea, pero realmente vemos que el método más seguro, como les mostraré en las siguientes diapositivas, es utilizar pastillas o anticonceptivos orales de progesterona sola, al igual que progesterona inyectable de manera inmediata. A partir de la semana 3 podemos utilizar anticonceptivos combinados orales, siempre y cuando la paciente no tenga riesgo de enfermedad tromboembólica, porque en ese momento estarían completamente contraindicados. Vemos en esta gráfica cómo los anovulatorios orales de solo progesterona cumplen con los criterios de elegibilidad 1, al igual que los implantes subdérmicos y los anillos de tonogestrel. Vemos que en el posparto también tenemos como la progesterona, los anticonceptivos orales de progesterona 1 son los que cumplen con el criterio de elegibilidad 1, y vemos como el AT de cobre y el endoceptivo de levonorgestrel cumplen con categoría 1 únicamente después de las 4 semanas posparto, y si lo colocamos antes de las 48 horas, cumple con un criterio de elegibilidad 2. Es decir, que lo ideal es que utilicemos anticonceptivos orales de solo progesterona o implantes o a partir del momento del posparto, y son los que cumplen semana 3, siempre y cuando no tengan riesgos de tromboembolismo. Vemos claramente que los métodos menos efectivos en la planificación posparto son el condón y el coito interrumpido, y vemos que definitivamente la progesterona sola y los métodos de depósito de progesterona son la droga de elección en la antiplanificación posparto, y lo podemos utilizar de manera inmediata. Los efectos adversos de estas progesteronas pues son alteraciones de sangrado y manchados que se pueden corregir básicamente con el uso de ácido tranexámico si la paciente tiene sangrados abundantes, y podemos manejarlo de una manera segura.